Empecemos. Generalmente esto en clase lo que hacemos es siempre darles un tiempo para que piensen y todo eso, pero yo diría que lo leamos acá entre todos y después, nada, nos pongamos de acuerdo, digamos, con cada uno de los puntos y listo. Bien. Eh, la idea es plantear un problema chiquitito, o sea, es una arquitectura que tenemos cliente-servidor, bien, que se lanza con un script, bien, servidor SH. No importa después qué tiene el servidor o cómo está conformado los endpoints, no me importa nada de eso, porque puede tener directamente diferentes plataformas tecnológicas, o sea, es aplicado a algo que, a un lenguaje que puede usar un modelo en concurrencia a otro, bien. Los que están descritos son estos cuatro, bien, que es, bueno, son en realidad todos los que vimos, o sea, vimos un poco Green Threads, vimos Threads, vimos sistemas, procesos, vimos también temas de pasaje de mensajes y también orientado a eventos, así que bueno, más o menos son todos los lenguajes que estuvimos viendo. Bien, la idea es que, bueno, hay un sistema que tenemos que es tipo cliente-servidor y, bueno, para lanzar, digamos, o levantar el servicio, tenemos ese script servidor.sh. También dice que puede atender múltiples pedidos entre entes y concurrentes si los atiende empleando un modelo de concurrencia que está soportado por la plataforma tecnológica que usemos. ¿Bien? Finalmente, lo vamos a ejecutar sobre un hardware que tiene soporte para múltiples procesadores, o sea, es multicore, y disponemos solamente de 4 núcleos, ¿bien? Y esto es importante, por eso lo remarco, queremos ejecutar la mínima cantidad de procesos del sistema operativo para que podamos aprovecharlos a todos los núcleos disponibles, ¿bien? O sea, yo tengo acá 4 núcleos en la máquina, para levantar el servidor y quiero aprovechar todos los núcleos, ¿no? Y quiero ejecutar la menor cantidad de veces posibles el script de servidor CH, ¿bien? Acá dice, una aclaración sobre múltiples procesos es que en caso de que se deba tener más de una instancia del servidor, que puede pasar, los pedidos que le llegue a este de varios clientes se despachará apropiadamente por medio de un balanceador de carga entre los clientes y los servidores. Contemplar que si tiene un balanceador de carga se deberá considerar que su procesamiento se llevará a cabo en un procesador y siempre será utilizado por el mismo. Bien, no hay expropiación de este recurso por otro proceso. Eso es algo importante. Bien, hasta acá más o menos todo claro. Sí, sí. Ok. Si nadie tiene dudas, sigamos por adelante. Bien. La idea es completar este cuadro, bien, y hay que indicar 3 o 4 cosas. La cantidad mínima de procesos, es decir, cuántos procesos se debería ejecutar como mínimo, bien, para aprovechar todos los procesadores, bien, porque es lo que queremos hacer, bien. Las tecnologías, las plataformas tecnológicas posibles, o sea, en qué lenguaje lo harían, bien, o qué herramienta utilizarían. El tema de poder continuar atendiendo los pedidos ante un bloqueo de I/O y una columna más de observaciones que posibilitamos algo más. Más o menos está claro, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, empecemos. Este es más que nada un repaso. Empecemos con el primer modelo de concurrencia, que es cuando no tenemos un modelo de concurrencia. ¿Cuál sería la cantidad mínima de procesos que tendría que levantar? 1. Uno, para aprovechar todos los procesadores, o sea, todos los core. 4. 4, ok. ¿Qué otra opción hay? 3 si tenés en cuenta el load balancer. Exactamente.
Mm. ¿Y qué pasaría si levanto 4? ¿Cómo tendría que hacer para que después los clientes sepan contra cuál de los servidores hablar? No te seguí la pregunta. ¿Se puede balancear del lado del cliente? ¿Cómo vas a balancear del lado del cliente? O sea, No, ni idea. Pregunté a ver si había alguna solución para eso. esta es una pregunta hacia ustedes. ¿Cómo lo harían? ¿Cuántos procesadores tendrían? ¿O utilizarían un balanceador de carga que ya fue? No entiendo la pregunta. Si no tenés balanceador, ¿cómo lo resolverías, no? Esa es la Claro, pregunta. sí, O sea, tenés 4 instancias separadas. No las exactamente. podés balancear. O sea, son instancias distintas, las vas a tratar distintas. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Usamos un balanceador. Claro, por eso sin el balanceador no es una opción, correcto. Podría plataformas tecnológicas para esto. ¿Qué lo pueden hacer? Ruby con lo de los workers. Con los workers, pero ¿qué workers? Para consulta. Proceso forqueado. Podrías No tener tiene un ningún node. modelo de concurrencia. Ni siquiera hay nada. O sea, es con un proceso batch, básicamente. Podrías ser un node y ponerlo a ejecutar. Pero eso, ¿Node qué trabaja? ¿Con qué trabaja exactamente Node? ¿Trabaja con modelo de concurrencia o no? No. ¿Cómo Y no? con el even loop. Bueno, sí, en realidad no, perdón. Pero en este caso, podrías usar en realidad cualquiera. O sea, no tenés ningún modelo de concurrencia, básicamente. No sería un ejemplo. Y Ruby entonces. Podés hacer Ruby sin usar threads, sin usar nada, y que sea un solo proceso y ya fue. Nada más. Podrías usarlo en Python, por ejemplo, también. Podrías usarlo en C. No es literalmente, no sería cualquier lenguaje, solo que sin crear nada que me genere Sí, concurrencia. Creo que el único caso exactamente. sería JavaScript, ¿no? Porque el event loop está sí o sí. Claro, exactamente. Exactamente. Es eso mismo. O sea, cualquier lenguaje. O sea, acá puse estos tres porque, bueno, no sé, son los que se me ocurren ahora. Pero puede ser cualquier otro que ustedes conozcan sin usar threads ni nada por el estilo. Un modelo de concurrencia. Sería eso. Entonces, Ernesto, no te entendí por qué me dijiste que no. Cuando levantas Node, ¿qué modelo de concurrencia estás usando? Pero no importa, o sea, acá dijimos que podemos usar cualquiera. Sí, pero fíjate la consigna. O sea, ¿qué modelo de concurrencia tenemos acá? Ninguno. O No sea, tenés, por eso. ok, cuando levantás Node, ¿qué levantás también? ¿Y contra qué trabajas siempre? Contra el event loop, Ok, ¿y el level loop qué es? que escucha eventos. Y en sí qué es también. O sea, ¿cómo lo vimos nosotros? No, está bien. Mi pregunta iba más enfocada a que, igual con esa solución, Es un modelo de podrías concurrencia, hacer. perdón que lo diga. Es un modelo de concurrencia y está en la tabla, ¿bien? Sí, orientado a eventos. Ok, con lo cual no estamos directamente usando, acá en esta primera fila no estamos usando un modelo de concurrencia. O sea, ninguno. Ok. ¿Bien? Vamos
terminando esta primera fila, ¿bien? ¿Qué pasa con el tema de los pedidos si hay un bloqueo de I/O? ¿Podría Continuarán seguir? los otros cores, pero el que esté trabajando en un pedido se va a bloquear. Entonces va a poder continuar atendiendo ante un bloqueo de I/O. Los otros procesos, ¿Y el que está sí. parado? El Ok, que está parado no. ok, entonces no. Bien. Y acá voy a poner observaciones. Bien. Vamos con el de orientado a eventos. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Cuántas instancias tenemos? O sea, nos queda claro que esto está en Node. Esto es lo que vamos en Node. O sea, cuando levantamos un nodo, levantamos un modelo orientado a eventos. Siempre. Y ahí puedes tener un proceso. Ok. Yo pondría 3 más 1 también. Porque, Claro. Ok, ¿por qué? o sea, porque en sí Node, salvando el tema de estos núcleos que usamos para bloqueos de I/O, Node usa un solo proceso. O sea, un solo proceso, el tema es que los otros procesos que están, o sea, No se comunican entre sí. O sea, podés tener una exactamente, inconsistencia. Por eso, podrías tener una inconsistencia. Y no solamente eso, vos cuando levantás un nodo, solamente aprovechaste un núcleo nada más. Aunque los otros después eventualmente pueden utilizar otros núcleos, eso no es, o sea, eso después lo planifica un poco el sistema operativo. o Con sea, es lo medio un cual, workaround lo que tenés vos. O sea, sí. para atender las peticiones vas a usar uno solo. Y después con libuv, cuando haces las llamadas, tenés multithreading. Pero si no, no lo tenés, nunca lo aprovechás. Nunca lo aprovechás. Ahí está el tema. ¿Se entiende por qué esto queda en 3 más 1? O podrías decir, habíamos visto algo que en los worker threads, los otros worker threads, que, que eran los que hacían el fork. No sé si se acuerdan, que lo Sí, vimos que en algún era momento. otro proceso. Era Sí, un process child. sí, exactamente. Bueno, podría ser eso como, te lo puedo tomar como una segunda opción, tal vez. Tipo algo como esto. Uno si tenemos 3 worker threads, digamos, y que levantaste eso. Pero los tenés que hacer vos directamente, no son los worker threads del IDV. Sí. Igual, ¿cómo harías, por ejemplo, en caso de tener 3 procesos y tenés alguna región crítica o algo, ¿cómo lo manejarías dentro de un proceso? Si el resto no lo conoce, no tiene acceso a ese recurso. Bueno, ahí vas a tener que usar algún artilugio o tener que de alguna O sea, manera después sincronizar el estado o algo por el estilo. O por ver cómo eso. se está manejando el sistema. O sea, si se maneja con una base de datos, ok, ya fue. Pero Claro, bueno, sí. no, Si, si lo está dele- manejando, sí, si delegás la consistencia en la base de datos, sí, está bien. Pero claro. por eso Si me no hacía un vas poco a, de... si no vas a tener que buscar alguna manera, y eso no es tanto del sistema, o sea, no es tanto la pregunta, digamos, de este cuadrito, sino después cómo se comportaría el sistema. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero hay maneras para arreglar este tipo de cosas, Sí, sí. o este tema de consistencia.
Avancemos. Columna 4. ¿Qué pasa si hay un bloqueo de I/O? ¿Puedes ir atendiendo? Sí. ¿Qué piensas? Sí. Bien. Ok. Vamos con Green Threads. ¿Qué lenguaje usaba el Green Threads que vimos? O alguno que conozcan. No tiene que ser el que hayamos visto. Ruby, Entonces, Ruby. con MRI. Sí. También puede ser Python. ¿Cuál sería la cantidad de procesos que tenemos que levantar para escuchar todos los procesadores? Uno solo. No me ¿Uno acuerdo solo? bien. No No me lo- acuerdo bien cómo era. Era los el que Green Thread- cada thread estaba asociado a un thread DSO, ¿no? Sí, pero ¿cuál era la limitación que teníamos con MRI? El problema es que Claro, los del sistema que no operativo eran realmente. eran No hilos se de podían usar de usuario. forma paralela, ¿no? Claro, teníamos el tema del shield. O sea, por más que sea el hilo del usuario, depende mucho de dónde estemos parados. Con MRI siempre pasó lo del shield, con Python también pasa lo del shield. Así que están traducidos uno a uno, o sea, un green thread es un thread de sistema operativo, pero solamente uno se puede ejecutar al mismo tiempo. Entonces, ¿cuántos procesadores puedes aprovechar a los Uno. uno? Entonces, ¿cuántos procesos tendrías que andar con 3 más 1 de nuevo. 3 más 1 de nuevo? ¿Bien? ¿Qué onda con la columna 4? ¿Qué pasa si la I/O que te usamos está usando un horario bloqueante? ¿Podrías seguir atendiendo ante un bloqueo de I/O? Creo que se pasa a otro thread del shield, ¿no? Sí, exactamente. Pasa otro thread. El problema era con los CPU intensive, ¿no? Como Sí, ahí los está el tema. conocían, ahí bloqueabas todo. Sí, exactamente. O sea, fíjense Como que no lo esto podía planificar el sistema operativo, ahí bloqueabas todo. Eso era el... ahí lo bloqueaba todo. Ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo lo respondemos esto? O sea, fíjense que puede ser sí o no, dependiendo del contexto de lo que se está ejecutando y también, bueno, si también solamente tenemos más de un green thread. Si tenemos más de un green thread y hoy un thread que se me bloquea por una operación de I/O, sí, ok, puedo seguir atendiendo. Pero si es algo que estoy intensivo, medio que estoy al horno. Igual está hablando de I/O nada más, aparentemente. Si solamente I/O, ¿podría seguir atendiendo? Sí. Sí. Siempre va a ser verdadero siempre que haya más de 3 disponibles que estén desbloqueados. Bien, porque si solamente estoy trabajando como solo y se me lo estoy bloqueando, bueno, nada, no voy a poder aprovechar, digamos, ese tiempo ocioso hasta que la respuesta vuelve. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Es el momento, porque este ejercicio es un poco un repunte de todo lo que vimos hasta ahora. Vamos con la fila de tren del sistema operativo. En este caso, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánto sería la mínima cantidad, digamos, de procesos que tienen que mandar para...? Esta vez sí, uno solo. Sí, exactamente. Uno solo. Bien. ¿Algún lenguaje? No tiene que ser, digamos, uno que hayamos visto. Puede ser que sí, pero también puede ser alguno que ustedes usen. C, C++, Bien. y cualquier cosa derivado de la JVM. O sea, Bien. JRuby, Java. Vamos a poner JRuby o Java. Bien.
¿Qué pasa con el tema del bloqueo de I/O? Digamos, ¿podría seguir atendiendo? O sea, ¿se me bloquea toda esa instancia o puedo seguir atendiendo Podés seguir atendiendo. pedidos? Bien, puedo seguir atendiendo. Voy a meter una fila más. Perdón, les voy a poner algo que no pusimos hasta ahora, que era el tema de los bits. No sé si se acuerdan. Lo vemos muy brevemente esto. ¿Se acuerdan algo? Sí. Me acuerdo que era de Ruby Sí. y era como crear procesos. Pero, o sea, eran como procesos, pero no eran procesos en serio, ¿no? Eran como si fuesen hilos y esquivaban el shield. No mucho más. Sí. En realidad, no, más o menos. O sea, son, por así decirlo, o sea, son procesos que en realidad lo que hacen es tener su propio shield, ¿bien? O su propio lock, ¿bien? Y dentro de ese proceso yo puedo tener múltiples green threads, ¿bien? Y esos green threads van a tener como lock al lock del guild en el que está. Y yo puedo tener ahora en Ruby 3, ya tenía que ponerlo tipo 3 más. Yo tengo, digamos, puedo tener muchos guilds, ¿bien? En una sola instancia de MRI. Con lo cual, cada guild puede aprovechar un procesador, ¿bien? ¿Y eso qué me podría dar? ¿Con cuántas instancias, digamos, de Ruby usando guilds puedo aprovechar los 4 procesadores? Con una, ¿no? Con uno solo. Porque eso levantaría 4, podría hacerlo con 4 guilds, ya lo haría. ¿Bien? Es como algo intermedio, digamos. No es como tener que tenga soporte multiprocesador completo, como JRuby, sino que hay algo intermedio, digamos. Son como procesos que también tipo, tienen un lock nada más. Después ese lock lo usan todos digamos, todos digamos, las abstracciones digamos, de concurrencia que pueden tener por abajo, o sea, le hace rutinas o green threads, ¿bien? Van a usar ese mismo lock. Después de eso, digamos, o sea, los green threads van a pensar que están solamente sobre una máquina virtual cuando en realidad es parte, nada más. Y cada guild va a aprovechar un procesador. Después los guilds se pueden comunicar entre sí con mensajes, y cada uno tiene su espacio, digamos, propio para escribir y leer datos. ¿Bien? Después se comunican entre sí por medio de pasaje de mensajes, ese tipo de cosas. Después, si quieren, les dejo el link para que lo lean. Escribimos ya algo de eso más en detalle. Así que después se los dejo en el Discord. O les mando un mail a la lista de correo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo de I/O? ¿Podría seguir atendiendo o no? En ese caso. Eh, es un proceso, no sé si se bloquea o no, no me acuerdo. O sea, depende mucho. O sea, acá hay donde uno puede justificar. O sea, porque en el guild vos podés tenerlo. Bueno, si quieren, ahí busco eh, perdón, voy a buscar, digamos, una de las cosas que tenemos, digamos, eh, en el IAS Book que tenemos nosotros, un poco cómo es lo que pueden hacer, digamos, por bien. Y fíjense que en el guild, digamos, ustedes pueden tener diferentes threads, y estos son green threads, y estos son fibers, ¿bien? Con lo cual acá se puede argumentar de diferentes maneras, si se puede seguir o no tratando los pedidos. O sea, imagínense que estos 3 guilds que están acá pueden trabajar en una máquina virtual nada más. O sea, le levantás una vez. ¿Qué pasa si usás como uno de estos solamente un thread y se bloquea el pedido de I/O? ¿El sistema puede seguir tomando pedidos o no?
No, perdón, no entendí la explicación yo. O sea, con los guides, o sea, vos podés, digamos, te viene un bloqueo, o sea, tenés un pedido, ¿no? Empieza a atender o a hacer procesar algo, ¿bien? Tiene que hacer una operación de IO, se bloquea ese guide. Si tuviese más de un guide, digamos, acá tengo 4, acá hay una imagen con 3 guides, ¿bien? Se me bloquea un guide, ¿yo puedo seguir atendiendo pedidos con el proceso que levanté? Entiendo que sí, Ok, por ¿por lo que me qué? esté diciendo. Ok, necesito que me digas por qué. O sea, O sea, porque los guild están corriendo en paralelo, ¿no? ok. Claro, sí. Y este es el peor de los casos. O sea, no te impide nada que vos, si usás además de GIMP, uses Green 3, o sea, solamente se bloquearía ese Green 3 nada más. El GIMP podría seguir trabajando tranquilamente. Acá tal vez es el peor de los casos que pusimos, pero igual, solamente se bloquearía un GIMP y nada más. Igual podrían seguir tratándose pedidos ante un bloqueo IO. ¿Bien? ¿No se podría asignar 2 SEO threads a un guild? ¿Dónde no está pensado para eso? No funciona tan así. Está bien. Antes de ir con pasaje mensajes, siempre me olvido de hablar de corrutinas. Con las corrutinas, ¿cómo era la cuestión? ¿Alguno se acuerda? ¿Cuántas instancias tendría que levantar? Una sola. ¿Por qué una sola? Después cada corrutina podía hacer un pedido, ¿sí? Pero ¿cuántos procesadores puedo aprovechar con una corrutina? ¿Alguien? No, yo la verdad no me acuerdo cómo eran las corrutinas. Eh, sé que hacíamos algo así como teníamos las funciones generadoras que le hacíamos yield, pero no me acuerdo bien cómo era. O sea, las corrutinas son, digamos, funciones nada más que yo después puedo planificar, ¿bien? O sea, lo que tiene es que, bueno, la planificación es un poco más bien explícita. Tengo manera de planificarlo, digamos, que, bueno, maneras genéricas de hacerlo y que pueda, digamos, guarda eventos, ¿bien? Si digamos, estas corrutinas, digamos, tienen que hacer algo, se bloquean, o alguna operación de debido se bloquean, y si tienen que continúan, y una vez que terminan, bueno, ¿bien? El tema está en que la corrutina es algo muy parecido al Green Thread, solamente que tiene un contexto mucho más chiquito, porque el contexto es solamente, ni siquiera es un stack ni nada por el estilo, solamente es una función. Con lo cual es muy semejante a lo que es un Green Thread. ¿Bien? También tenemos una sección de eso, después si lo quieren ver, de planificación cooperativa, que es lo que vemos de corrutinas
Y Firebird también viene a ser medio lo mismo, pero acá está básicamente lo que dimos esa clase. Después, fíjense, está en la parte de material. Y se les explica un poco, digamos, cómo son. Esto lo vimos en Python, también lo vimos en Ruby. O sea, con lo que dije recién, ¿cuántos procesadores aprovecharía con las corrutinas? Teniendo una 3 o más varias. 1. Claro, tendría que ser volver al 3 más 1, algo muy parecido a lo que tenía con los Brintrix. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo una de esas corrutinas que tengo, digamos, se me bloquea por un pedido de I/O? ¿Podría seguir teniendo pedidos? Si es como los Grintrex, diría que sí. Digamos, porque debería haber más disponibles. Pero bueno, no sé qué tan parecidas son a los Grintrex. O sea, sí, siempre que tenga o haya más de... O sea, acá depende mucho cómo me lo justifiquen. O sea, podría ser no si estoy pensando solamente en el green thread, digamos, o en la corrutina en la que estoy parado. Ahora, si es sobre el sistema en sí, digamos, sobre la instancia en sí, y ahí es donde ustedes tienen que un poco detallar un poco más, es sí, siempre que corrutina. O sea, siempre que tenga más de una corrutina, o sea, esto va a ser, va a poder seguir atendiendo pedidos. Ahora, si yo solamente estoy usando una sola corrutina, bueno, nada, medio complicado. Y el programador tenía que hacer explícito el pasaje a otra corrutina, ¿no? Sí, a menos que tengas, generalmente tenés, hay maneras de las cuales, como por ejemplo por medio de un select, vos podías estar a la escucha de cuando estaba listo un evento o no mediante poly. Digamos. Sean poliadas las corrutinas, y después podías saber, digamos, cuándo estaba lista para ser procesada una u otra. Digamos. Pero sí, es bastante explícito, digamos. O sea, y también si no puedes usar la parte de async await, que también tiene una sintaxis muy parecida a lo que son los eventos del event loop. ¿Bien? Pero nada, o sea, porque tiene unas primitivas un poco más rústicas, digamos, las cortinas, que hacen que sean bastante semejantes a los printers, perdón, al event loop, pero no es exactamente lo mismo, no es un event loop. O sea, podés poliarlas, por ejemplo, las cortinas. De esa manera, pero eso tendrías que hacerlo vos. O tenés que tener algún lenguaje que ya tenga ese soporte para que, bueno, haya un poly por atrás. O alguna librería que lo haga. Perfecto, gracias. Vamos con la última, con el paso de mensajes. ¿Qué lenguaje usaba paso de mensajes que lo vimos? Elixir. Elixir. Y para... ¿Cuántas instancias tendría que levantar acá? Acá un toque me confundo, porque habíamos visto que los actores de Elixir son como si fueran Objetos. procesos, ¿no? O sea, Sí. ahí mi duda es, ¿son procesos en serio? ¿Eran procesos en serio? No, ¿O eran no, threads? Eran threads. No son son procesos, no son tres tampoco. Son procesos de una máquina virtual. Ahora, ¿la máquina virtual tiene soporte multiprocesador o no? Sí. Sí, Sí, el Beam soporta. perfecto. Entonces, ¿cuántas instancias tendría que levantar para soportar los 4 procesadores que tengo acá?
Una sola. Una sola. Bien. Joya. De hecho, creo que los procesos esos eran muy livianos Sí. y tenían justamente tenían su PID y tenían su memoria, su stack y su PCB, si no me equivoco. Claro, exactamente. O sea, emulado es algo muy parecido a un proceso de sistema operativo, pero no es exactamente lo mismo, no es análogo. O sea, tiene Claro. muchas cosas que son parecidas, pero está a una escala mucho más chiquita y está pensada solamente para la memoria virtual. Vamos a lo importante. Vamos a la cuarta columna. En este caso, ¿qué pasa si uno de esos procesitos se me bloquea? Nada. O sea, seguís pudiendo procesar. ¿Ok? O sea, ese es un sí sin condiciones, digamos. O sea, no es como en estos casos, tipo de corrutinas o de guilds, que bueno, es sí siempre y cuando tal condición. Es completamente agnóstico. Exactamente. Exactamente. Es más, hasta hace relativamente poco ha hecho soporte multiprocesador. Me parece que, creo que hace como 10 años. Antes de eso, no tenía soporte multiprocesador. Entonces, la respuesta de este cuadro iba a ser totalmente diferente.